¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica en la última edición de esta semana, edición AM, por supuesto. Gracias por acompañarnos en este día viernes 2 de septiembre. Vamos a comenzar nuestra revisión de 30 minutos de informaciones con nuestros titulares, el siguiente resumen y los temas que vamos a estar abordando en los próximos minutos. Este es un adelanto. Partiremos revisando los detalles del análisis del mercado respecto a los datos del IMASEC. Ayer conocimos una caída en el indicador de actividad económica mensual, si es que se compara con junio de este mismo año, una caída de 1,1%. El crecimiento de 1% sobre lo que pasó el 2021 parece a estas alturas un dato estadístico nada más, en una tendencia a la baja en el crecimiento económico bien notoria y que se va a reflejar sobre todo en la segunda parte del año, dicen desde el mercado, sobre todo en el tercer trimestre. Habría una caída cercana al 2% en la actividad y con algunos datos específicos que mostró el IMASEC del día de ayer que van generando este escenario de enfriamiento de la economía. El ministro Mario Marcel, a pesar de todo, tenía una lectura de un vaso medio lleno respecto a los datos que entregó ayer el Banco Central. Ya estaremos revisando lo que plantean los analistas del mercado sobre los datos conocidos el día de ayer. Por otro lado, también vamos a estar hablando de las proyecciones que hacen los analistas encuestados en la encuesta de operadores financieros. Este instrumento que aplica el Banco Central permite tener un sondeo de cómo están viendo materias como la inflación, por ejemplo. Y va a ser tan persistente que en el 2024 todavía tendríamos un ciclo de inflación bien alto, por sobre el 5% para ese momento, es lo que están proyectando los analistas del mercado que participan de este sondeo. De hecho, esto va a llevar la tasa de política monetaria también a niveles todavía más altos de lo que los estamos viendo por estas fechas. Se proyectan nuevas alzas por parte del Banco Central en septiembre y luego también en octubre para combatir este ciclo de alta inflación que está enfrentando nuestro país. ¿Qué fue lo que dijeron en detalle? Es lo que vamos a ver en minutos. Y hablando de la marcha de la economía, la confianza de los consumidores se repuntó en el último sondeo realizado por GFK. Sin embargo, sigue en terreno negativo. Marca 23,7 puntos, muy lejos de los 50 que marcan la frontera entre un terreno pesimista de uno optimista. Esto en un contexto donde, como veíamos, la desaceleración de la economía se empieza a sentir y donde esto se va reflejando también en otros ámbitos como el mercado laboral. Por ejemplo, en el último dato o reporte del INE, se crearon solamente 11.000 puestos de trabajo en los últimos 3 meses y eso empieza también a repercutir entonces en el ambiente y en cómo se percibe esta situación por parte de la ciudadanía y muy en línea con lo que muestran otros reportes sobre la materia. Ya vamos a estar revisando ese detalle. Y si hablamos de confianza y de las señales que dan los consumidores, bueno, este dato es bien revelador. El mercado automotor, que en nuestro país había estado bullante en los últimos meses, se mostró en agosto su primera caída en 17 meses. Caída en las ventas de autos nuevos, hablamos. 6,8% cayó este segmento, lo que marca, como decíamos, un quiebre, un punto de inflexión para un mercado que había estado muy exigido, muy demandado. Recordemos que en un momento había falta de stock de vehículos acá en Chile, mucha liquidez también, se destinaron precisamente a este tipo de productos que habían subido, según los datos del INE, más de 25% en promedio a nivel nacional. Por eso hablamos de un punto de inflexión bien relevante para un mercado que ahora quizás entra en un escenario algo más normalizado. Y revisamos, por supuesto, los números del día, lo que está ocurriendo en las bolsas a esta hora, qué fue lo que pasó con el IPSA ayer. Vamos a ver los números para comenzar esta jornada de día viernes con lo que está ocurriendo en el hemisferio norte, en Europa. Alzas cercanas al 0,7% en el Eurostoxx, también en Londres, es lo que muestran la gráfica que vemos en pantalla. En Asia, más temprano, caídas fuertes para la bolsa de Hong Kong, 0,7%. Más suave fue la caída para el Nikkei, que apenas varió 0,04% en el día de hoy. Ayer el IPSA tuvo un cierre negativo, 0,61%, y está llegando de esta forma en torno a los 5.400 puntos antes del plebiscito, que se entiende va a marcar también un punto bien relevante para los mercados. Hay unas previsiones sobre lo que puede ocurrir con el precio del dólar en caso de que gane el rechazo. Podría caer con fuerza, cerca de los 850 pesos, dicen en el mercado. En caso de que gane el apruebo, podría acercarse más hacia los 1.000, es lo que están previendo en el escenario. Ayer el cierre fue de 898 pesos para la moneda norteamericana en el mercado local. Bien, vamos a revisar entonces el detalle de lo que ya le contábamos. El IMASEC, conocido el día de ayer, que nos entrega
la posibilidad de hacer un análisis y desmenuzar de alguna manera qué es lo que está ocurriendo con la economía nacional, que mostró un retroceso de 1,1% en el mes de julio en comparación a junio. Y este dato es bien relevante porque muestra la tendencia. Ya vamos a ir viendo los detalles, pero partamos primero con la variación del IMASEC a 12 meses, el mismo mes pero del año anterior. Y aquí se ve muy claramente cómo desde julio del año pasado ha venido una secuencia de caídas consecutivas, una desaceleración de la economía que hasta diciembre de 2021 todavía seguía en ritmos altísimos de crecimiento, 8,8%, que se repitió en enero también de este año. Pero después comenzó un proceso de freno alimentado en buena medida por el Banco Central, que ha ido subiendo la tasa de interés, también por un ciclo de inflación que ha golpeado el poder adquisitivo de las familias y ha ido frenando el consumo. De esa forma entonces llegamos a este dato de 1% de crecimiento a 12 meses para el mes de julio de este año en comparación con el 3,7% que se había marcado en junio. Pero la tendencia que ustedes ven es bien clara. Veamos la siguiente gráfica y ahí vamos a ver cómo se compara esto con la serie desestacionalizada. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Tiene que ver con el crecimiento del mes respecto al mes inmediatamente anterior. Y nuevamente la tendencia se repite, salvo por la excepción de marzo de este año, que marcó un 1,6% de crecimiento. Hay un IMASEC desestacionalizado que va tendiendo a la baja también. Por ejemplo, ya en diciembre, a pesar de que ese mes había crecido 8,8% la economía, hubo una caída respecto a noviembre de 0,4%. Y el dato llamativo de julio de este año, el dato que conocimos ayer, es lo que tiene que ver con el dato desestacionalizado, que hay una caída de 1,1% en la comparación de julio con junio y con el mes inmediatamente anterior. ¿Y por qué es importante esta secuencia? Porque nos muestra, como decíamos, la velocidad a la que se está produciendo este proceso de desaceleración, que aquí queda bien claro, se ha acentuado en el mes de julio. Veamos el último dato, la siguiente gráfica, respecto a los sectores donde hay también algo de actividad bien marcada, de caída importante, sobre todo en el sector del consumo, que se ha contraído con mucha fuerza en los últimos meses. Esta es parte de la fotografía que mostraba el Banco Central. Ha dado pie, por supuesto, a distintos análisis con una proyección negativa respecto a lo que viene en el segundo semestre, aunque el ministro Marcel ponía algo de paños fríos también y sacaba los resultados más positivos sobre los que informó el Banco Central el día de ayer. Belén Saldías tiene la nota. Enfriamiento, freno y hasta el comienzo de una recesión. Esos son los comentarios del mercado luego de conocer cómo estuvo la actividad económica durante julio. Creció solamente un 1% en comparación con igual mes del año anterior, según el IMASEC publicado por el Banco Central. Una cifra que, según Hacienda, es un ajuste necesario para bajar la inflación luego del sobrecalentamiento con que cerró la economía en 2021. Creo que ya estamos empezando a ver el efecto de este ajuste en la economía y lo vamos a ir viendo reflejado especialmente en el comportamiento de la inflación. El sector que está teniendo el ajuste más importante y más sistemático es el del comercio, que es reflejo de cómo se ha estado ajustando la demanda interna. De hecho, el comercio fue el rubro que más cayó con un fuerte 11%, menos que hace un año, seguido por la minería, que se contrajo más de 6%. Esa misma magnitud, pero de crecimiento, tuvieron los servicios, especialmente los servicios personales en salud. Para los expertos, y pese a la postura que mantiene el gobierno, el panorama es bastante complejo. Sigue dando cuenta de un panorama económico para Chile que continúa deteriorándose. Si bien la cifra anual mostró un crecimiento de 1%, ubicándose en la parte alta de las expectativas, esta fue explicada principalmente por los servicios, mientras que el consumo continuó mostrando caídas importantes y es probable que a partir del próximo mes veamos un IMASEC con caídas en 12 meses. Contrario a lo que algunos nos quieren hacer creer de que sería bueno que nuestra economía se desacelere, todo lo contrario, la verdad es otra. De no mediar incentivos fuertes a la inversión y mayor certeza de largo plazo, se van a seguir destruyendo empleos. Y esos costos lo pagará lamentablemente nuestra clase media. La serie desestacionalizada grafica la menor actividad, caída de 1,1% cuando se compara julio con junio, el mes inmediatamente anterior, por lo que muchos proyectan que el deterioro en la economía chilena continuará los próximos meses. Gremios empresariales apuntan a que se deberían realizar gestiones para evitar las consecuencias negativas. Las autoridades y el Banco Central ya pronostican que vamos a tener un año muy complejo de fin de año,
y vamos a tener un año con recesión el 2023. Y eso es una muy mala noticia porque eso afecta a los empleos, afecta el crecimiento, afecta el desarrollo y sobre todo la principal preocupación es cómo generamos más y mejores empleos. Por lo tanto necesitamos más y mejor estabilidad. Esta es una situación que es bastante inminente, lamentablemente, porque los niveles de inversión están bastante bajos, son preocupantes las cifras para el 2023. Nosotros le hicimos llegar al gobierno a través del ministro Marcel 15 propuestas para fortalecer justamente la inversión y mejorar la productividad para fortalecer el crecimiento. Desde el gobierno insistieron en que este enfriamiento de la economía es necesario, pero que lo importante es que esto ocurra protegiendo a los sectores de menores ingresos, por lo que afirmaron que están trabajando en ello. Hay consenso en el mercado que en agosto ya tendremos caída en el IMASEC anual. 8:14. Vamos a ir a otro tema. Revisemos los datos que dejó la encuesta de operadores financieros publicada ayer también por el Banco Central. Fue un día bien noticioso con hartos números, pero es bien interesante ver qué es lo que está proyectando el mercado en distintas materias. En inflación, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con la tasa de política monetaria. Vamos a ver algunos datos bien relevantes porque el mercado está proyectando un IPC para el mes de agosto en particular cercano al 1%, similar a los datos que debería registrar el indicador de inflación para el mes de septiembre. Y aquí vienen dos datos que son bien reveladores y algo preocupantes también. El IPC a 12 meses, es decir, para la proyección de agosto del próximo año, debería estar en torno al 7,9%. Y ese dato es bien relevante porque muestra que este ciclo de alta inflación nos va a acompañar por un buen rato. Cuando se advertía que acá venía un proceso de inflación riesgoso para nuestro país, estimulado en parte por los retiros previsionales, bueno, se apuntaba a esto precisamente, a que el IPC va a estar alto y por sobre lo que espera el Banco Central, más cerca del 3%, que nos llevaría a un escenario más normal. De hecho, si proyectamos a 24 meses plazo, es decir, agosto pero del 2024, la inflación todavía seguiría muy lejos de la meta del Banco Central, 5,6%, lo que da cuenta de ciertas expectativas de inflación que están absolutamente desancladas para el mercado, lo que pone quizás un poco más de presión también al Banco Central respecto a lo que haga en los próximos meses. Veamos en la siguiente gráfica otros detalles de esta encuesta y de lo que está proyectando el mercado, los analistas y operadores financieros en torno a estas materias, porque hay datos bien reveladores también sobre la tasa de interés. Por ejemplo, ¿qué es lo que debería pasar en las próximas reuniones? Viene reunión de política monetaria ahora en septiembre y debería llegar a un 10,5%. Desde el 9,75% de hoy subiría en 75 puntos base. La proyección anterior de la encuesta mostraba un 10,25, lo que da cuenta nuevamente de la necesidad quizás de otra respuesta más agresiva de parte del Banco Central. Y se podría extender incluso hasta octubre. De ahí podría haber un alza de nuevo hasta 11%, una alza quizás más baja de 50 puntos, pero todavía llevando la tasa de interés aún más lejos. Recién hacia marzo de 2023 el mercado empieza a prever ya algunas caídas en la tasa de referencia de parte del Banco Central. Dato, como decíamos, bien revelador sobre lo que prevé el mercado y lo difícil que será para el banco y para la economía chilena ir saliendo de este ciclo inflacionario tan nocivo para la economía nacional. Bien, 8:17. Vamos a ir a otro tema. Hablemos de lo que está ocurriendo en el sector automotor. Ya les contábamos, este había sido uno de los rubros más activos en la economía en los últimos meses, pero ayer conocimos datos de las ventas del mes de agosto que son bien interesantes porque muestran una caída en las ventas por primera vez en 18 meses, de acuerdo a lo que publicó la asociación que reúne a los distintos distribuidores de vehículos en nuestro país. Dato bien importante, como decíamos, porque corta un ciclo de casi un año y medio de ventas que fueron consistentemente al alza, con una caída de 6,8% en el mes de agosto. Es el reflejo también de una contracción en la actividad económica de nuestro país, del deterioro de la economía, cierta incertidumbre también y un precio del dólar que ha ido subiendo y que por ende se repercute también en el precio final que pagan los consumidores. Fueron de todas maneras 35.018 unidades las vendidas en el mes de agosto. No es un mal dato en absoluto, pero sí es menor a lo que se había visto en agosto del año anterior en un 6,8%. Según Diego Mendoza, secretario general de ANAC, esto se debe a la incertidumbre que ha rondado en el último periodo, a los índices económicos, al otorgamiento de créditos, dice, y a la situación financiera de las familias. Para explicar esta caída, la caída del mes pasado afectó a todos los segmentos. La única excepción, dijo, fueron las camionetas pick-up, cuyas ventas se incrementaron cerca de 13%
en comparación al mismo mes del año anterior. 8:18, momento de una pausa, nos vamos a ir a un corte y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta, hacemos Agenda Económica, edición AM a esta hora 8:23. Vamos a conversar de un evento que se desarrolló en Colombia durante esta semana por 2 días. Delegaciones de empresarios chilenos viajaron hasta ese país para el desarrollo de un encuentro de negocios bien importante porque marca de alguna manera el reinicio de actividades presenciales también con convocatorias masivas y porque busca ir generando nuevos vínculos comerciales entre nuestro país y el país del norte, en un momento donde además esta economía en particular, la colombiana, promete ser una de las líderes en crecimiento económico durante este 2022. Conversamos del tema junto a Marcela Aravena, directora comercial de ProChile en Colombia. ¿Cómo está, Marcela? Buenos días. Muy bien, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Marcela, bueno, por 2 días, concluido ayer, se desarrolló este evento. ¿Por qué era tan relevante para ProChile este encuentro de negocios ahí en Colombia? Primero porque queremos aprovechar la presencialidad. Colombia es un mercado que hace a menos de 6 meses está totalmente abierto. Hay un creciente interés por los empresarios colombianos de mirar a Chile como un proveedor. Eso se vio reflejado en que tuvimos 34 empresas chilenas participando en las actividades del encuentro de negocios, más de 140 empresas colombianas muy interesadas de poder conversar con nuestros exportadores y exportadoras. Y es en un contexto después de la pandemia donde se retoma la presencialidad, que me imagino que es también un factor relevante, ¿no? El mirarse cara a cara, digamos, para hacer negocios es un factor importante. Sí, y es un factor súper importante en el mercado colombiano, un mercado que es tremendamente relacional. Y claro, la virtualidad nos permitió ir acercando, pero en definitiva los negocios funcionan en Colombia viéndose cara a cara, conversando, estableciendo confianza, y esto nos permitió que en definitiva nuestros empresarios lograran ver el potencial que tiene Colombia, un mercado que nuestras exportaciones están creciendo en los últimos años en cifras récord. Marcela, es un mercado bien atractivo por varias razones, ¿no? Una de ellas es porque va a liderar crecimiento también. ¿Qué oportunidades ven ustedes para los empresarios chilenos allá? Primero, el Fondo Monetario Internacional establece que Colombia tiene una proyección cerca del 6%, es un mercado de 50 millones de personas, tiene una ubicación estratégica que les permite llegar muy fácil a los mercados del norte, además al mercado europeo. Nosotros visualizamos en el sector de servicios, que estamos creciendo al 46%, hay tremendas oportunidades porque nuestras soluciones tecnológicas han tenido desafíos importantes en Chile y en otros mercados de Latinoamérica. Esa experiencia, ese know-how es el que nos permite llegar a Colombia para la banca, la educación, el agro, que está tremendamente importante, y sobre todo prioridades del nuevo gobierno. Sí, es un mercado grande, más de 50 millones de personas. O sea, no es solo un mercado de trampolín o de pasada para llegar a otros destinos. No, porque fíjate tú que 50 millones de personas, un mercado que tú estableces relaciones de largo plazo. Sí. Estos no son mercados que un chileno va a llegar a vender y se va. Si hay confianza, estas relaciones duran. En general, nuestros importadores llevan trabajando en promedio cerca de 20 años con nuestros empresarios. Y eso es lo que nos interesa potenciar. Es un mercado donde Chile tiene una muy buena imagen, tenemos un acuerdo comercial, la Alianza del Pacífico y doble tributación. O sea, hay elementos tremendamente relevantes para nuestro empresario y hay que aprovechar eso en el contexto del mercado colombiano y sus cifras de crecimiento. Sí, claro que sí. Marcela, pensando en lo que había ocurrido en el año 2021, tú mencionabas que el intercambio comercial había crecido. ¿Cuánto ha ido aumentando las exportaciones, por ejemplo, chilenas hacia Colombia? Sí, eso, fíjate tú que la pandemia, los problemas logísticos, a pesar de eso, nuestras exportaciones del 2021 crecieron un 21% y al primer semestre estamos creciendo al 64%. O sea, eso no es menor para un mercado donde en general nuestros empresarios multisectoriales no lo estaban visualizando tanto, salvo en el sector de servicios. O sea, gran parte de nuestras empresas que participan en la rueda de negocios son de alimentos y bebidas, y eso a nosotros nos llena de satisfacción
porque nosotros queremos diversificar la oferta que tenemos en ese sector en el mercado colombiano y los compradores colombianos están muy llanos a poder ver esta oferta chilena. Sí, me llamaba la atención lo que mencionaba respecto al sector de servicios como uno de los atractivos, digamos, para las empresas chilenas que quieran llegar al mercado colombiano. ¿Por qué se ha ido desarrollando tanto este sector, Marcela? Porque los desafíos que tiene Colombia, por ejemplo la banca, son desafíos que ya lo estaba avanzando, que lo estaba cubriendo, que estos dolores tenido nuestro mundo financiero y seguro, nuestras soluciones tecnológicas ya no han podido abordar. Entonces es bastante fácil de que puedan llegar a Colombia, que llame la atención esta solución. Nuestros empresarios también han ido cambiando su modelo de negocio, están muy dispuestos a adaptarse a las necesidades del demandante colombiano y eso hace que en un muy corto plazo en general nuestras empresas, hablando de pequeñas y medianas, se instalan en el mercado colombiano para poder abordar de mejor manera esta potencialidad que le ofrece, por ejemplo, el sector de educación, los desafíos que te llevó la pandemia. Ya lo pudimos cubrir en Chile, lo damos el salto a Colombia. Sí. Marcela, el evento concluyó ayer, pero me imagino que es una convocatoria abierta para seguir trabajando hacia el futuro. ¿Esta convocatoria está hecha en particular para empresas más grandes o también para pequeñas y medianas empresas pensando en lo que viene? No, nosotros creemos que el aprovechar esta oportunidad es parte importante de nuestras empresas, y yo no te diría el 98% de las que participaron fueron pequeñas y medianas. Hay un movimiento importante en materia de mujeres empresarias, de innovación alimentaria, de soluciones tecnológicas que son lideradas por la pequeña y mediana empresa chilena, y eso hace mucho más con su contraparte local, que en definitiva las grandes empresas están vinculadas al sector alimentos, pero toda esta diversidad que estamos acercando a Colombia, que nos permitió, por ejemplo, 680 reuniones de negocio, que para nosotros eso es tremendamente positivo, porque el colombiano eso refuerza el interés que tiene Colombia para poder ver a Chile como un país proveedor confiable y sobre todo establecer relaciones de largo plazo. Sí, claro. Muy interesante el evento entonces y buena convocatoria además para los que estén interesados en explorar nuevos mercados también afuera. Marcela, gracias por el contacto, muy amable. No, muchas gracias, Sebastián. Buen día, gracias. Buen día, hasta luego. 8:30, cerramos esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya viene Noticias Express. Que tengan un buen día.